Buenos días, hermanos. Nuevamente desde Lerma de Villada les saludamos con amor y un regocijo de compartir la palabra nuevamente con ustedes. Palabra de poder, palabra de enseñanza, revelación del Padre que a través de este tiempo nos está dando por medio del mismo Espíritu Santo que siempre ha revelado la palabra de Dios a muchísimos siervos que predicamos la sana doctrina de Jesucristo. Desde que Jesucristo llegó a compartirnos esta enseñanza, no ha dejado de compartirse esa enseñanza, aunque el ser humano ha hecho muchas doctrinas, la sana doctrina de Jesucristo no ha dejado de compartirse. Vamos a orar. La palabra que Dios me dio para compartir contigo se llama Hablemos de un ser radical a la raíz. Y vamos a entender a qué se refiere en el transcurso de esta predicación-enseñanza. Padre amoroso, Jehová Dios de los ejércitos, nos acercamos delante de tu presencia, primeramente pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias porque nos has dado el medio de acercarnos a un Dios tan grande y tan poderoso como tú, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados. Gracias, gracias Señor Jesucristo, gracias Espíritu Santo, porque si no te manifestaras en nuestras vidas, no pudiéramos nosotros más que hacer bosquejos sacados de letra que mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Por eso te agradezco mucho tu presencia. Te necesito, Padre, te necesito, Señor Jesucristo. Yo te necesito, Espíritu Santo. Manifiéstate con poder en el nombre de Jesucristo, ahí donde están mis hermanos congregados, porque donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, yo sé que ahí estás con ellos como estás aquí con nosotros. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, y en tus benditas manos dejamos este tiempo para que tú te manifiestes con poder y uses esta palabra como martillo para quitar esa dureza de nuestro entendimiento en nuestro corazón. Amén. Yo te bendigo, hermano, hermana, bendigo este tiempo y declaro que el Espíritu Santo se mueve con gran libertad ahí donde estás tú, convenciéndote de toda palabra escrita. Vamos a usar la traducción del lenguaje actual. Cuando haya alguna otra traducción te lo mencionaré. Bueno, repito el título de esta predicación: hablemos de ser radical a la raíz. Radical a la raíz significa como un árbol, y la raíz y el árbol es radical porque está prendido a esa raíz. Bueno, las ramas son radicales porque están prendidas sobre ese árbol. Entonces todo es radical a la raíz. Entonces, espiritualmente hablando, Jesucristo es radical a su Padre, porque el Padre es el que suple de savia al árbol para que nosotros como pámpanos seamos alimentados a través de esa savia que subió a través de esa raíz para alimentar al árbol. Pero nosotros como pámpanos, eso se llama radical, porque viene de la palabra raíz. Radical viene de la raíz. Nosotros tenemos una cimentación muy sólida con el Padre porque es a través de Jesucristo. Y Él bien dice en su palabra que nosotros no podemos hacer nada sino estamos fuera de Él. Nada somos, nada podemos hacer. Cuando Jesús caminó sobre la tierra en sus 3 años de su ministerio, demostró que fue un hombre radical, porque siempre dijo de que todo lo que Él hacía, todo lo que Él decía, hacía, lo hacía porque el Padre así le mandó que lo hiciera. Entonces eso se llama radical, porque siempre dependió del Padre, siempre. Yo recuerdo que cuando iba hablarle a Lázaro, levantó sus ojos al cielo y le dijo: Padre, yo sé que tú me oyes, pero lo digo por causa de los que me rodean, por eso yo oro. Y después le habló. Entonces radicalmente él acudió al Padre, radicalmente él siempre oraba, radicalmente él siempre dependió del Padre. Incluso cuando estaba en el madero de tormento, tan radical fue Jesús que en ese último momento le dijo al Padre: encomiendo mi espíritu.
¿verdad? Entonces, eso se llama radical. Quiero llevarlos a una primera palabra en Juan 15, versículo 1 al 6, en la versión del lenguaje actual. Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. Entonces vemos nosotros lo radical es porque estamos todos unidos, tanto Jesús como nosotros, los discípulos de Jesús, unidos a la raíz que es el Padre. Todo fundamento se llama radical. El fundamento va a determinar a un ser humano. Porque muchas veces el fundamento de ese ser humano, aun cuando se llame cristiano, su fundamento está muy fuera de las Sagradas Escrituras. Por esa razón, las Sagradas Escrituras es el fundamento, la palabra de Dios, la cual nosotros creemos, la cual nosotros sabemos que el Padre nos dijo para que nosotros seamos radicales en la obediencia, en el lineamiento, en la rema de poder obedecer al Padre en la Escritura. Muchas cosas en la Escritura nosotros no las entendemos, no las logramos entender, pero ser radical es obedecer. Obedecer aun cuando no lo entendamos. Porque el ser radical, lo divino que es la raíz del Padre, el tronco, el árbol que es Jesucristo, y lo radical sería que esa naturaleza divina nos permite a nosotros estar unidos con esa naturaleza divina. Entonces, ser radical es esencial para todo cristiano, debido a que si somos radicales, entonces estamos unidos a esa divinidad, aun cuando nosotros somos la criatura. El Creador nos ha dado la oportunidad, por medio de ser radicales, el ser unidos a su divinidad por medio de la unión a través de Jesucristo. Quiero llevarlos al libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo 8 y versículo 23. Dice la palabra de Dios así: pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas, y otras produjeron espigas con 60 semillas, y otras produjeron espigas con 30 semillas. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Aquí quiero hacer una pausa. Es esencial que nosotros podamos entender la palabra de Dios, porque si no lo entendemos, entonces la escritura se vuelve plana. Y nosotros, cuando se vuelve plana, entonces la letra, ahí aplica, la letra mata, el Espíritu es el que vivifica. Por eso, el primer situación que hace el Espíritu Santo con el encuentro, cuando venimos a ser radicales, venimos a ser entendidos en la palabra. No nomás leemos, sino entendemos. Y no es por voluntad del ser humano, sino es por voluntad del Espíritu Santo, porque el Padre así lo diseñó. Continúo leyendo en el versículo 23. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Entonces, si lo entiendes, esto sí va a cambiar tu vida. Y van a hacer lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100 o con 60 o hasta 30 semillas. Entonces vemos ahí que la aplicación de la palabra de Dios en la parábola del sembrador nos aplica a nosotros muchísimo, porque el entendimiento es esencial para ser radicales.
No puede una persona ser radical cuando la palabra ha leído las Sagradas Escrituras 100, 200, no sé cuántas veces, las veces que tú quieras. Incluso puede haber personas que se digan que se saben la Escritura como el diablo se la sabe, de toda, ¿no? Pero no la entienden. ¿Y por qué sabemos que no la entienden? Porque continúa en el versículo 23 al final, dice, cambian sus vidas. No hay un cambio, siguen siendo las mismas cosas, siguen haciendo lo mismo. Tienen el vocabulario del mundo, piensan como el mundo, actúan como el mundo, hacen las mismas tradiciones del mundo, hacen todo, no hay cambios. ¿Por qué no hay cambios si se saben toda la palabra como ellos lo dicen? Bueno, no hay cambios porque no lo entendieron. La obra del Espíritu Santo no se llevó a cabo en esa vida. Entonces, cuando leemos aquí la parábola, nosotros comprendemos que el entendimiento, el Espíritu Santo lo da. Entonces, la vid viene siendo Jesucristo, la raíz Jehová Dios, y para que nosotros, las ramas, que demos fruto, tenemos que estar bien prendidos a Jesucristo, pero bien prendidos. Es como toda rama que florea y da el fruto, pero de repente viene un viento, lo corta. ¿Y qué pasa? Ese fruto ya no se desarrolla, ya no va a llegar a su término final. Y si está en floración, en el momento que esté en la rama y sea cortada de la vid que es Jesucristo, en ese momento se acabó la vida para esa persona. Por eso es importante que nosotros sepamos de que tenemos la savia de la vida eterna gracias a que Jehová Dios está dando esa vida. La fuente de vida nos está dando a través de Jesucristo a las ramas, y nosotros como ramas tenemos vida gracias a esa raíz, gracias a esa savia que nos está dando Jesucristo a través de esa savia bendita que nos da Jehová Dios por medio de él, que es la vid. Yo no sé si me explico cuando digo la vid. La vid es el árbol en sí, lo que podemos ver. Lo que no podemos ver es la raíz, y es lo importante, porque de ahí extrae los nutrientes, todo lo que fructifica viene de la raíz, pero esa raíz no se ve, y es nuestro Padre Celestial. A Dios jamás nadie lo ha visto, pues esa es la raíz, la que todo mundo dependemos. Vamos a poner un ejemplo de una persona que fue altamente radical, y vamos a hablar de Juan Bautista. Un gran ejemplo que se refiere a este creyente radical, tan radical que su firmeza en la fe lo llevó a la muerte. Aun cuando estaba en peligro, él seguía declarando radicalmente la verdad. Nunca dio un paso hacia atrás, aun cuando esto le costó la muerte. Iba contra un gobernador porque le dijo al gobernador de que estaba muy mal lo que él estaba haciendo, porque se estaba enredando con una mujer de su hermano. Entonces el gobernador pues se enojó tanto que lo encadenó y lo metió a la cárcel, ¿no? Quiero llevarlos a Mateo para ver esto que les estoy parafaseando. En Mateo 14, versículo 3, en el lenguaje actual, dice: tiempo atrás Juan Bautista le había dicho a Herodes: lo que has hecho no está bien. Herodia es la esposa de tu hermano Felipe, y tú se la quitaste para casarte con ella. Y dejó muy en claro Juan Bautista que la mujer con la que ilegalmente compartía su vida no estaba bien. Bueno, aún eso es ser radical. Muchas veces a mí me han tratado de detener, decir la verdad y decirle 2, 3 verdades a quien sea que se las tenga que decir. Aun cuando tú no puedes levantar esas palabras contra los siervos. ¿Cuáles siervos? Si fueran siervos de Dios, no harían las cosas que yo estoy viendo. Y a mí me han levantado radicalmente para hablar contra todos aquellos siervos que andan haciendo de las suyas con gente que no son de él. Porque las ovejas le pertenecen a Dios. Y a nosotros solamente somos cuidadores, somos esos ayos todavía que cuidamos algo que no es nuestro. Y el celo del Señor me arde en mi interior, y por eso levanto la voz. Los radicales levantamos la voz, no nos quedamos callados.
No nos interesa que las demás personas nos anden criticando de que por qué estamos hablando. Hablamos porque somos radicales, porque el amor de Dios, el celo de Dios nos lleva a defender lo que no es nuestro, que es de Dios. Y ese es el celo de Dios. Eso es ser radical. Y vemos aquí el ejemplo de Juan. Bueno, continuamos con el Mateo 14, vamos al versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo Herodes Antipas era el gobernador de Galilea, y cuando supo lo que la gente decía acerca de Jesús, un día le dijo a sus asistentes: en realidad este Jesús es Juan Bautista, que ha vuelto a vivir, por eso tiene poder para hacer milagros. Entonces, una persona radical deja marcada en la sociedad donde vive las palabras que da testimonio. Deja huellas. Un ser humano radical de parte de Dios va a dejar huellas. Y vemos que aquí en Mateo 14, 1 y 2 que leímos, Herodes le quedó marcado en su corazón los testimonios de Juan Bautista. Juan Bautista ya no existía, pero cuando oía de Jesús, él recordó que Juan Bautista daba testimonio de esas cosas. Él reconoció siempre que Juan Bautista era enviado de Dios. Siempre. Y en su corazón, cuando vio a Jesús haciendo tanto, él decía: Jesús es Juan Bautista. Porque sabía que Juan Bautista había dejado una huella en los testimonios que Herodes había escuchado de Juan Bautista. Entonces, los radicales siempre van a dejar una buena huella en la sociedad, en los corazones de muchas personas que lo estamos oyendo. Aunque las ocupaciones de Herodes eran muchísimas como gobernador, el testimonio de Juan Bautista había quedado marcado en su alma, en su corazón. Reconocía a Juan Bautista que era un creyente radical. Vamos a Mateo 14, 4. Entonces Herodes se enojó contra Juan y ordenó que lo arrestaran y lo encadenaran y lo pusieran en la cárcel. Bueno, esta escasez cuando llegó a la cárcel Juan Bautista se debía a las persecuciones y represalias debido a su fidelidad de Dios. Ese es otro asunto. Las personas que nos esforzamos por ser radicales, estar prendidos a la vid que es Jesucristo, que al mismo tiempo la savia de vida que está fluyendo a través de la raíz que es Jehová Dios, nos va a traer persecución, nos va a traer represalias siempre. Las personas siempre van a estar buscando hacernos daño por la fidelidad que tenemos a Dios. Por eso cuando una persona quiere salir de la mentira y quiere venir a la verdad y nos quiere usar Dios a nosotros, contra nosotros va a ir. Pero seamos radicales en mantenernos firmes, porque la recompensa va a venir de parte de Dios. Mantenernos sólidos, firmes, sin dar un paso hacia atrás, sino vamos hacia adelante, porque Dios nos ha puesto ahí en la brecha, porque Dios nos quiere usar, porque Dios nos ha hecho radicales. Estamos prendidos a la vid, no hay nada que temer. Juan Bautista era un creyente radical que desarrolló una personalidad conforme a sus convicciones de la fe. Él tenía fe, él sabía que había nacido con un propósito y ese propósito lo llevó a la muerte. En Mateo 14, versículo 5 dice: Herodes quería matar a Juan, pero no se atrevía a matarlo porque le tenía miedo a la gente, pues muchos creían que Juan era un profeta. Juan Bautista tenía claro qué hacer con su vida, pero Herodes siempre era un gobernador, pero manipulable, siempre lo manipulaban. Dice en Lucas capítulo 3 versículo 19: además reprendió a Herodes Antipas porque vivía con Herodias, la esposa de su hermano Filipo, y por todo lo malo que había hecho. Entonces vemos aquí que mientras Juan Bautista evidenciaba su carácter, un carácter de ser un creyente radical, también Herodes evidenciaba su frialdad, su crueldad, evidenciaba la manipulación, porque por causa de esa mujer que le había quitado a su hermano, ahora habían hecho algo tremendo contra Juan. Vamos por favor a Mateo 14, desde el versículo 6 hasta el versículo 12.
Cuando Herodes celebró su cumpleaños, la hija de Herodías bailó delante de los invitados. A Herodes le gustó mucho el baile de la muchacha, por eso prometió darle lo que ella pidiera. Herodías escuchó eso, convenció a su hija de que le pidiera a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Al oír esto, Herodes se puso muy triste, pues había prometido darle todo lo que ella le pidiera y no podía romper una promesa hecha delante de sus invitados. Así que no tuvo más remedio y ordenó a sus sirvientes que le dieran a la muchacha lo que pedía. En el versículo 10, entonces los sirvientes fueron a la cárcel y le cortaron la cabeza a Juan. La pusieron en un plato y se la llevaron a la muchacha. Ella se la entregó a su madre. Los discípulos de Juan pasaron a recoger el cuerpo de su maestro y lo enterraron. Después fueron y le contaron a Jesús lo que había sucedido. La muerte de Juan Bautista se debió a las represalias de la mujer de Herodes, solamente porque había dicho la verdad. Y muchas veces nosotros pues nos vemos amenazados porque simplemente una persona u otra decidió venir a la verdad y nos está usando Dios a nosotros como radicales para recibir a esas personas, pero nos da miedo el que dirán, nos da miedo el que vaya a haber una represalia contra nosotros. No retrocedas. Si Dios decidió que tú seas una mujer, un hombre radical, mantente en tu posición. Es Dios contigo, no tengas miedo, nunca tengas miedo de decir la verdad siempre. Lo radical es decir la verdad siempre. Nuestra sociedad requiere de creyentes como Juan Bautista. Dios permitiera que hubiera muchos radicales para que toda esa gente que está en la mentira pudiéramos ir por ellos, que pudiéramos sacarlos de la mentira y hablarles la verdad. Pero tenemos miedo porque nos dicen es que son rateros de ovejas. Esa palabra, solo esa palabra nos intimida y nos mantiene sin actuar cuando Dios te está poniendo como una mujer radical, como un hombre radical. No tengas miedo. Las ovejas no son de los seres humanos, las ovejas son de Jesucristo. Las ovejas le pertenecen a Jehová Dios. ¿No te expliqué cómo funciona lo del árbol? ¿No te expliqué que la raíz es Jehová Dios? ¿No te expliqué que el árbol es Jesucristo y las ramas somos nosotros y los frutos que son las ovejas? Y todo eso es todas aquellas personas que están a manos de aquellos salvajes o seres humanos que los tienen prisioneros. Así que no son de ellos. Si tú no eres radical, mujer y hombre radical, te hablo en el nombre de Jesucristo. Tú no eres ladrón de ovejas, tú eres radical, el que rescata las ovejas de Jesucristo. Eso eres. Entonces podemos hacernos esta pregunta: ¿cómo puedo llegar a ser un cristiano radical si es que acaso tú no lo eres? Buena respuesta es ser radical. Se trata de la cosa más fascinante y mejor que puede pasarle a una persona. Por eso vale la pena tratar de alcanzar lo radical. La presencia continua de Jehová Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo en nosotros por ser radicales, eso vale la pena todo. El que Dios se manifieste en gloria descendiendo sobre tu vida, sobre mi vida, porque pretendo y quiero ser radical, es la presencia continua de Dios contigo. Como dice Josué 1:9, que Él estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, solo tenemos que hacer lo que dice el versículo. Josué 1:9 dice que te esfuerces. Entonces, ser radical significa ser esforzado y valiente. ¿Por qué valiente? Porque no es cosa de juego cuando te comienzan a decir de que eres un ratero de ovejas, que saltas sobre la cerca para robarte las ovejas. Esas son cosas del diablo, esas son cosas de los rateros. Ellos fueron los que se robaron esas ovejas, porque a ningún ser humano le pertenecen las ovejas. Al único que es dueño es a Jehová Dios, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Se trata de la cosa más fascinante, ser radical.
Eso no se puede fingir, sino tiene que salir del corazón. Cuando uno es radical, uno lo hace con toda convicción. ¿Y saben qué es lo que te da la convicción? Es Dios. Si Dios está en tu corazón, eso vas a reflejar tú. Lo que hay adentro vas a reflejar lo radical. Lo radical quiere decir de que el que está adentro refleja en ti eso radical que es Jesucristo. Y Jesucristo está bien sujeto a la raíz que es su Padre, nuestro Padre, como Él lo dijo. Si dentro de ti hay un fuego que se llama Espíritu Santo, esto te va a convertir en un cristiano radical. Ese fuego que se llama Espíritu Santo dentro de ti te quema por ahí a rescatar. Ya rescataste una familia y te está quemando nuevamente porque el Espíritu Santo te está poniendo otra familia. Vamos por otra familia, porque nunca vas a dejar de ser radical. Siempre vas a estar pensando, a ver, ¿cuál otra familia Dios me quiere mandar a rescatar? Entonces nosotros tenemos que siempre pensar, porque comienza un fuego dentro de nosotros y no te deja en paz el Espíritu Santo. Comienzas a soñar, a pensar y constantemente estás pensando, y no es que te lo estás imaginando, es que el Espíritu Santo te quiere usar, porque tú eres la mujer radical, tú eres el hombre radical. Y yo te pregunto, ¿estás listo para esto? ¿Entiendes lo que cuesta ser radical? ¿Entiendes lo que puedes dar? Lee. Yo te pido que leas más las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué la vas a leer? ¿Cuáles son los beneficios de leer las Sagradas Escrituras? Bueno, los beneficios, es por demás que preguntemos esto, porque los beneficios son grandes. Si tú entre más te alimentes de las Sagradas Escrituras, más radical te vas a volver. Y la única fuente de ser radical son las Sagradas Escrituras. La opción para nosotros, los seguidores de Jehová Dios, nuestra opción es seguir buscando en las Sagradas Escrituras la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios para nosotros es un legado muy importante. Cuando nosotros hemos llegado y hemos avanzado a través de años, a través de muchos estudios, de muchas predicaciones, de muchas cosas en nuestro punto de la vida cristiana, llegamos a tener un grado de conocimiento. Bueno, cuando llega ese grado de conocimiento, muchas personas agarran una desviación a su vida cristiana. ¿Por qué la desviación a su vida cristiana? Porque creen que en un punto dado ya conocen toda la Escritura. Se saben todos los acentos, todas las comas, los puntos y coma. Se saben todas las interrogaciones, admiraciones de la palabra de Dios. Entonces esas personas ya no siguen en el rema, sino se desviaron en una mentira del diablo. Y esa mentira es porque nadie puede saberlo todo. No hay un ser humano que haya pisado la tierra que lo sepa todo. Porque la palabra de Dios es infinita y nosotros somos finitos. Entonces, esa mentira del diablo tenemos que desechar. Porque cuando esto hace que tú seas suficiente, porque ya lo sabes todo. Y esa es la mentira del diablo. Y llegas a pensar y dices, bueno, ya como me lo sé todo, pues ahora yo soy pues conocedor de todo. ¿Quién me puede enseñar las personas? ¿No? Tú lo conoces todo. Bueno, quedaste atrapado a una gran mentira. La fe radical es seguir creciendo, seguir aprendiendo para que nosotros como familia de Dios sigamos aprendiendo de Dios, de un ser infinito que nos quiere enseñar mucho más cosas de aquello donde nos quedamos atorados de ya saber todo. Saber todo significa atorado, te quedaste ahí atorado. Nada más eso es lo que significa. Saber todo, eso significa. Ser radical es seguir aprendiendo, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. Y el fundamento es nuestro Padre Celestial, nuestro fundamento en las Sagradas Escrituras. Vamos a Efesios 3, 17 al 19. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él. Y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud.
Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor, que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Cuando vemos esta escritura, la confianza, el que nosotros podamos pertenecer y formemos el pueblo de Dios, nosotros tenemos que seguir creciendo, y las Sagradas Escrituras es el medio para seguir creciendo. Obedecer a Dios requiere sabiduría, entender la palabra de Dios requiere mucha sabiduría, porque si no, nosotros no podríamos entender nada. El entendimiento que la revelación nos da a través del Espíritu Santo, nosotros tenemos que entender siempre, tener un sentido común siempre. Esta combinación de obedecer la voluntad y la sabiduría siempre debe de estar al presente en nuestra mente, siempre el entendimiento. Nosotros no podemos pasar ley y no entender nada. Tenemos que entender de que entender la palabra de Dios es fundamental para que nosotros podamos obedecer. ¿Cómo pudiéramos obedecer si no estamos entendiendo? ¿Cómo pudiéramos obedecer si no estamos comprendiendo lo que se nos está diciendo? Entender correctamente, necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos definitivamente el Espíritu Santo para poder tener esa comprensión y ese entendimiento. Dice en Efesios 4, versículo 17 y versículo 18 en el lenguaje actual: le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su Espíritu. Y si observan ahí, Espíritu está con E mayúscula, se refiere al Padre, para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y la salvación que Él ha dado a los que son suyos. La fe tiene que ser viva. Y para la fe que tiene que ser viva, según el libro de Juan, la fe tiene que ir acompañada de obras, juntamente, como si fuera una vía de ferrocarril. La vía de ferrocarril no puede funcionar con una sola, tiene que llevar las dos al parejo para que funcione. Esa es la fe viva, porque si le quitamos las obras a la fe, entonces una y otra se necesitan. Por eso es que la fe produce obras. La fe va a producir la otra vía en automático para que pueda caminar el tren de nuestra fe. Esa es la fe viva. Hay que velar mucho por ella, y la fe se crece y se alimenta a través de las Sagradas Escrituras. No se trata de que el hombre hace lo que el hombre hace, sino lo que Dios hace en el hombre. Eso es lo más importante. Pongamos nosotros, ser radical no es lo que yo estoy haciendo, eso no es lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo tengo que observar qué cambios Dios está haciendo en mi vida, porque si yo quiero hacer obras para ser radical, no se trata de eso. Yo no puedo hacer nada para ser radical, es lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Y qué es lo único que yo tengo que obedecer? Tengo que ponerme en la fe a obedecer lo que Dios me está mandando, para que mi fe vaya creciendo y así Dios comience a obrar ese cambio y transformación en mi vida. Nosotros tenemos que hacer un reflejo, y ese reflejo tiene que ser la palabra de Dios. Si nosotros decimos, perdón por lo que voy a decir, pero muchos jóvenes y muchos cristianos que yo oigo todavía dicen esta palabra, no manches, ¿no? Entonces, eso no es un reflejo. Y les quiero mostrar, y le puse un espejo a las Sagradas Escrituras, porque este espejo es donde nosotros tenemos que reflejar. Ese reflejo que nosotros hacemos, tenemos que hacer que esa palabra refleje. Pues esa palabra que nosotros hablamos, el vocabulario que nosotros tenemos, eso no viene de Dios. Y lo que no viene de Dios tenemos que rechazarlo. ¿Quieres ser radical? Rechaza, aprende a hablar como tu Padre, porque es la savia de vida que fluyó desde la raíz a través del árbol que es Jesucristo. Y tú, el pámpano, ahora tienes que reflejar esa savia. Tienes que aprender a hablar, a pensar como Dios es. Entonces serás un radical. Entonces no es importante lo que el ser humano hace, sino el reflejo de lo que Dios está haciendo en tu vida. Quiero llevarte a Efesios 4:23.
Dice la palabra de Dios en el lenguaje actual: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Qué clara está la palabra, ¿no? Además, por medio de las Sagradas Escrituras, verificar cuál es la voluntad de Jehová Dios. Es que yo pienso, no, quita esas cosas de tu mente. Acabamos de leer en Efesios 4:23 que es como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Entonces, si Dios ha vuelto a crear, no es lo que es que yo creo, yo pienso. No, nada de lo que tú crees y nada de lo que tú pienses. Es lo que Dios dice en la palabra. Ese es el reflejo. Ese es lo que la palabra de Dios está reflejando en ti. No es otra cosa. El reflejo tiene que ser muy de las Sagradas Escrituras. Tú eres lo que está escrito. Eso es lo que está creando Dios. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2 en el lenguaje actual. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Esforcémonos, como dice Josué 1:9. Esforcémonos para no caer en las costumbres de los que andan en lujurias de la carne. Se preocupan de las cosas terrenales nada más. Siempre andamos buscando, cuando Dios quiere que nosotros dejemos de preocuparnos por todas esas cosas terrenales, porque todo es por añadidura. Busquemos las cosas de bendición que permanecen para siempre: la salvación, la presencia de Dios, la palabra de Dios. Busquemos las cosas santas que perduran para siempre. La obra del Espíritu Santo en tu vida. Procuremos esas cosas. Comienza a cambiar. Comienza esa transformación. Permite que Dios obre en tu vida. Lo primero que Jehová Dios va a darte es, a través del Espíritu Santo, es entendimiento. Eso te va a dar Dios a través de Jesucristo, porque es esencial. Te va a dar entendimiento. Si no hay entendimiento, tú podrás estar años y años y años, y la verdad, tú no vas a poder comprender nada de la voluntad de Dios. Por eso es que hay tanta mediocridad en el cristianismo. Hay un cambio en todo hombre y a semejanza de Dios, siempre y cuando ese cambio esté a través de la sana doctrina de Jesucristo, porque la sana doctrina de Jesucristo, esa es la única enseñanza que el Padre le encargó al Hijo para que nos las enseñara, y es a través de esa enseñanza que nuestros corazones, nuestras vidas pueden dar fruto. Porque si no es a través de esa enseñanza, nuestro fruto se cae, se seca, nunca producimos fruto, porque en un determinado momento de nuestra vida cristiana, eso se cae, se destruye. ¿Por qué? Porque la savia no llega a nosotros y nos secamos debido a eso, porque no hay en un entendimiento y en el conocimiento nos han dado a través de una religión, a través de una denominación. La comprensión de las Sagradas Escrituras es algo muy importante. La tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo, es lo que nos da el entendimiento para que nosotros comprendamos correctamente las Escrituras, sin ninguna interpretación. Cuando tenemos una pregunta, entonces viene el Espíritu Santo y nos da un gran contexto. Y la religión, lo que pasa es de que te saca del contexto. Un que otro, así como si fuera una luciernaguita, ¿no? Prende y se apaga, porque son versículos aislados solamente. Pero cuando viene la sana doctrina de Jesucristo, nos da un gran contexto. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y versículo 7. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios le dará su paz, en esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Yo resalto mucho el comprender y el entendimiento de aquí de Filipenses en el versículo 7, porque eso es obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros comprendemos y entendemos, es obra del Espíritu Santo.
Entonces nosotros tenemos que no hacer un relajo en nuestras oraciones, no hacer un relajo en nuestras congregaciones. ¿Por qué? Porque ahí no está obrando el Espíritu Santo. Si nosotros creemos que la obra del Espíritu Santo es que la gente cae hacia atrás, estamos equivocados. Eso no lo puede sustentar nadie porque no está escrito. Y esto, el comprender y entender, es que nos van a enseñar con la sana doctrina de Jesucristo un gran contexto para que nosotros podamos obedecer. ¿Por qué? Porque ya lo comprendimos, lo entendimos y hay que obedecer. Así de fácil. Cuando tú tienes una comprensión y un entendimiento, obedeces fácil. Pero cuando no lo comprendes, no lo entiendes, entonces eres manipulable, te manipulan, ¿verdad? Bueno, vamos, por favor, quiero que continuemos con la escritura. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 13 y 14, en el lenguaje actual. No hacemos como Moisés. Muchas personas que ven la escritura, hagan de cuenta que tienen un velo que no los deja ver claramente. Bueno, dice aquí en 2 de Corintios 3, 13 y 14, no hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran que el brillo de su cara se iba apagando. Ellos nunca entendieron esto, por eso hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. Es como su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Solo Cristo puede ayudarlos a entender. Entonces, es lo que vemos en muchas religiones. Podrán leer mucha palabra, podrán saber mucha palabra, pero ¿saben qué? El velo se ha puesto en su corazón, no lo entienden. Por eso es que siguen siendo las mismas mujeres chismosas, sí, con la falda larga, pero la lengua igual de larga, de chismosas, mitoteras. Nunca hay obras buenas que produce la fe. ¿Por qué? Porque les falta el entendimiento, les falta el Espíritu Santo que las convenza de que la fe produce buenas obras, que está en la perfecta voluntad de Dios. Estar leyendo la palabra de Dios es como una mina. Nosotros tenemos que aprender a ser mineros de la palabra. No podemos caminar nada más leyendo y leyendo y leyendo capítulos y nomás vamos a leer un capítulo porque hoy es el día el día 1 vamos a leer el Salmo 1 y el Proverbio 1. El día 10 vamos a leer el Salmo 10 y vamos a leer el Proverbio 10. Pero no hay entendimiento. Solamente estamos caminando, ya terminamos, ya nos sentimos muy confortables porque leímos la palabra, pero no hubo entendimiento. El Espíritu Santo no se manifestó porque no hubo entendimiento. Porque no escudriñamos, porque no buscamos las joyas preciosas. Pudimos haber pisado diamantes, pudimos haber pisado oro, plata, piedras preciosas y no nos dimos cuenta porque lo leímos a la carrera. Un proverbio, un capítulo que se tomaría 2 horas para escudriñarlo, porque es lo que me toma a mí, escudriñar un capítulo me toma 2 horas. Y yo lo he puesto y muchas veces cuando tiráis 31 versículos me lleva hasta 3 horas escudriñarlo. ¿Cómo es posible que en 15 minutos te aventaste todo el capítulo? Está la gran diferencia. Analiza ese punto. Y yo te invito a que seas un minero de la palabra. La verdadera cristiandad es en particular el amor. La verdad, sin amor nosotros estamos fuera de una verdadera cristianismo. Llamados a algo mucho más grande. Nosotros tenemos que ser radicales, tenemos que hacer lo que Jesús hizo porque el Padre así lo vio hacer y Jesús lo hizo. Todo lo que habló porque el Padre le dijo que así lo hablara. Eso es ser radical. Entonces, ser un cristiano radical es lo que el Padre quiere que yo hable. Cuando yo predico, yo no predico del tsunami, yo no predico que en Guatemala, que hubo un terremoto, yo no predico eso. A mí, yo tengo el entendido que Dios me llamó para predicar. Predica solo la palabra, dice la palabra de Dios. Escrito está que prediquemos solo la palabra. ¿Por qué anda perdiendo tiempo y hacer de este púlpito otro noticiero? ¿Para qué? Dios no nos llamó a ser noticieros, Dios nos llamó a predicar su palabra y a predicar la palabra de Dios tal como está escrita. Eso es ser radical. Quiero llevarlos, por favor, a Efesios 6:14.
Dice la palabra de Dios en el lenguaje actual: manténganse alertas, que la verdad y la justicia de Dios nos vistan y protejan como armadura. Entonces, siempre que nosotros vemos acerca de justicia, hablamos de una vestidura. Siempre, siempre, siempre que tú veas la palabra justicia, Dios se está refiriendo a una vestidura. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, la ley de los hombres, de los seres humanos, hablamos de una vestidura también. Si tú estás bien, esa ley te va a vestir, te va a cubrir, te va a proteger. Y es lo mismo, la ley de Dios, si tú caminas bien, esa vestidura te va a proteger, te va a cuidar y te va a proteger de toda acechanza del enemigo. Eso es la vestidura, eso es ser la justicia de Dios. Bien, entonces practicar la justicia incluye dar ofrendas. Nosotros estamos acostumbrados a que nunca nos gusta dar ofrendas. El ser radical, tenemos que aprender a que si Dios nos da en una mano, tenemos que abrir la otra mano para dar, para también ofrendar. Hay muchas personas necesitadas alrededor nuestro. Hay una parte de la palabra de Dios que Jesús dice: por cuanto tú no les diste a ellos de comer, no me diste a mí. Por cuanto a ellos no les diste de vestir, no me lo diste a mí. Entonces Jesús nos está poniendo de que nosotros tenemos que ser radicales en ofrendar también. No solo a ser acumuladores de añadiduras, sino aprender a hacer ofrendas al necesitado. ¿Por qué? Porque eso es un regalo de amor. Nosotros nos movemos en el amor, y en el amor Dios quiere que siempre estemos. Los radicales siempre se van a mover alrededor del amor que Dios está en nuestro corazón. Como Padre Celestial, Él en su poder de su perdón nos hace a muchos seres humanos, como a mí y como a muchos de ustedes. Yo no sé, dice la palabra de Dios que al que más le perdona a Dios, esa persona, ese ser humano va a amar más a Dios. Cuando hay una persona que porque nunca ha pecado, nunca ha sido un criminal, nunca ha matado a nadie literalmente, nunca ha robado, nunca se ha drogado, siempre ha estado en su casa, y la verdad un día le predicaron de la palabra de Dios, y como mi esposa de 1984 se convirtió a Jesucristo, pues ya no hizo nada. Es así algo grave, pero ¿sabes qué? Llegué yo a su vida y un día le pregunté: Lali, ¿quién ama más a Dios? Y ella me dijo: por supuesto que yo desde el 84, yo apenas tengo 10 años, hermanos. Entonces yo le dije: mira, lo que te quiero leer, lo que dice Dios en su palabra, ¿no? Entonces, vamos a Lucas, para que la palabra nos diga quién ama más, y que sea palabra de Dios y no mis palabras. Dice en Lucas 7, 41 al 43, y vamos a brincarnos al 47. Jesús le puso este ejemplo: 2 hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas? Le está hablando Jesús a Pedro, y dice: ¿cuál de los dos está más agradecido con ese hombre? En el 43, Simón contestó: el que le debía más. Muy bien, dijo Jesús, me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, el que se le perdona poco pecado, ama poco. Entonces vemos ahí de que aquel que le ha perdonado mucho es el que más va a amar. Es muy seguro de que al que le ha perdonado mucho Dios, esa persona se va a hacer más radical, y Dios lo va a usar. Quiero llevarte algo que Dios me ha puesto en mi corazón en el Salmo 32, 1, 2, que dice: Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Cuando no actuamos, dijo Pablo que debido a su ignorancia, él había perseguido a la iglesia y le pidió perdón a Dios, y Dios lo perdonó, pero Dios lo usó grandemente y era un hombre radical. Vamos a ver
a un ejemplo, tres ejemplos de personas radicales en las Sagradas Escrituras. Primero vamos a ver a David, ¿ok? A David, un hombre que fue radical, pero fue radical después de haber tropezado, de haber fallado a Dios. Quiero llevarte a 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 2 al 5. Dice: una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto, vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo: se llama Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con hitita llamado Urías. Entonces David mandó a traerla, y cuando se la llevaron, tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Betsabé quedó embarazada. Así mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Entonces David ideó matar a su esposo para quedarse con ella. Veamos 2 de Samuel 11:14 en el lenguaje actual. Por la mañana, David escribió una carta y se la dio al mismo Urías para que se la entregara a Joab. La carta decía: pon a Urías en el frente donde la batalla sea más dura y peligrosa. Luego déjalo solo para que lo maten. Ahora leamos un episodio oscuro de la vida de David. En 2 de Samuel 12, 1 al 7, y luego, 1, 7 y luego hasta el 14, dice: entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. El mensaje decía así: en cierta ciudad había dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. Bueno, por cuestiones de tiempo no te digo todo el relato, pero te lo parafraseo. Resulta que él le cuenta de que el hombre rico pues tenía muchas propiedades y mucho ganado, pero este hombre le quitó a aquel que solamente tenía esa. Entonces la reacción de David fue, del versículo 7 hasta el 14. Entonces Natán le dijo: pues tú, David, eres ese hombre. Y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo. Yo te cuidé para que Saúl no te matara. Hasta te di su palacio y sus mujeres. Y aún habría dado mucho más si tú así me lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no fueron los amonitas a quienes mataron a Urías, lo mataste tú. Lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora, por haberte burlado de mí, por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. David le dijo a Natán: reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán le contestó: por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. Pero por haberle burlado de él, no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé. Toda esta situación que le desagradó a Dios, toda esta situación, en lugar de renegar David, hizo un David radical, alguien que se prendió a la raíz que era Jehová Dios, se prendió a la savia de vida, y él, con un arrepentimiento genuino que lo expresa aquí en el Salmo 51, 1 al 10 y 17, vamos a leerlo. Dios mío, vean el arrepentimiento que Dios vio en su corazón, porque Dios ve los corazones, y lo perdonó. Dice: Dios mío, tú eres todo bondad,
Ten compasión de mí, tú eres muy compasivo. No tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que yo soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero. Por eso me diste la sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho. Devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecies a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Y vemos aquí que ese arrepentimiento Dios lo consideró y lo perdonó Dios. ¿Tuvo sus consecuencias? Sí, porque podemos saber de que sus mismos hijos se volvieron contra él y lo andaban buscando, guerrearon contra él, lo andaban buscando. Esas mujeres se las robaron y las violaron. Todo lo que le dijo Dios se cumplió. Y lo podemos ver en la Escritura. Quiero que también veamos cómo Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 22, él reconoce ese hecho que sucedió a David. Dice la palabra de Dios: quitado le levantó por rey a David. ¿A quién quitó? A Saúl lo había quitado. Entonces, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un hombre radical. Después de haber pasado un proceso, de haberle fallado a Dios, imagínense lo que hizo David. Pero eso, de haberle perdonado todo Dios, eso lo hizo un creyente radical. De ahí para adelante fue radical. Vivió para servir a Dios porque fue conforme al corazón de Dios y lo hizo radical. El segundo ejemplo es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso que también pues se volvió un radical por todas las fallas. Los seres humanos miraban la perversidad, el corazón mezquino, sus pensamientos perversos. Ellos miraban a la humanidad, pero Dios miraba un corazón conforme al de él. Eso es lo que miraba Dios, lo que la humanidad miraba, lo que en mí mira muchos familiares míos y de mi esposa y de mucha gente que me conoce. Miran eso, miran todas esas cosas, pero lo que Dios miró en mí es lo que tú ahora puedes mirar. Dice en Hechos 8, versículo 1 al 3, Saulo vino como vio cómo mataban a Esteban. Le pareció bien. Más tarde, unos hombres que amaban mucho al Señor recogieron al cuerpo de Esteban, lo enterraron, durante varios días lloraron su muerte. A partir de ese día, mucha gente comenzó a maltratar a los seguidores de Jesús que vivían en Jerusalén. Por eso, todos tuvieron que separarse y huir a las regiones de Judea y a Samaria. Solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Mientras tanto, Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia. Entraba a las casas y sacaba por la fuerza a hombres y mujeres y los encerraba en la cárcel. A pesar de todo eso, Dios tenía ojos puestos en Saulo. Y él miraba un corazón que podía transformar, un corazón que podía ser radical, un corazón que a través de manifestarse, por eso que Dios decidió revelarse a través de Jesucristo a Saulo. Veamos en Hechos 9, 3 al 6. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor
como de un rayo. Y podemos ver esto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos un gran rayo que llega del cielo y hace resplandecer nuestra vida, así lo dejó ciego a Saulo. Pues ese resplandor, cuando llegó a Saulo, cayó al suelo, dice el versículo 4, y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres?, dijo Saulo. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo, pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. La vida de Saulo no volvió a ser igual. Cuando llegó esa luz a su vida, Saulo no volvió a ser igual. En la pasada predicación yo prediqué acerca de lo que hace ese resplandor, ese rayo. Hay una explosión. Lo que explotó en Saulo no volvió a ser una persona igual. Lo transformó en un creyente radical. Ese creyente radical que Dios miró en el corazón, darle la oportunidad de arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino. Saulo, ahora Pablo, continuó fiel sirviendo a Dios, ayudando a expandir el mensaje de salvación que ha llegado a tu vida a través de mi vida. Pero es el mensaje que Dios le dio a Saulo, que ahora Pablo, yo te predico lo que Jesucristo le reveló a él. Estas cosas él no las sabía, le fueron enseñadas a través del Espíritu Santo. Bueno, vamos a un tercero ejemplo de alguien radical. También se equivocó. Esas equivocaciones nos permiten ser radicales, porque entendemos que la clemencia de Dios, aun cuando merecemos el castigo porque hemos hecho cosas desagradables ante los ojos de Dios, como lo hizo David, como lo hizo Saulo, como lo vamos a ver ahora en Pedro y muchos más, pero por cuestiones de tiempo solamente escogí 3 personajes de las Sagradas Escrituras para poner un ejemplo de cómo el error, cómo el pecado, cómo el estar mal, el perdón de Dios te vuelve radical, porque te vuelve agradecimiento. Sabes tú que yo merezco que Dios me castigue, yo merezco que Dios ni voltee a verme, yo merezco todo el castigo, lo merezco, pero eso me ha hecho radical, eso me ha hecho celoso de Dios, celoso de la palabra de Dios. Vamos a Pedro, Mateo 4, versículos 18 al 20, en el lenguaje actual. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio Simón, Pedro y Andrés, 2 hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo: síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron las redes y siguieron a Jesús. Bueno, ese fue el principio, todo bien, ¿no?, entre Pedro, pero cuando Pedro se equivocó, dice en Lucas 22, 31 al 34, después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme por un tiempo. Vas adelante solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Enseguida Pedro le dijo: Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré, y si tengo que morir contigo, moriré. Y Jesús le dijo: Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Cuando arrastraron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, Pedro negó 3 veces y que lo conocía, tal como lo había dicho Jesús. Al darse cuenta Pedro lo que había hecho, Pedro sintió un dolor muy amargo en su corazón. Y ese dolor amargo del corazón somos los que nos ha dolido el pecado. Somos aquellos que tuvimos que pasar por un proceso de dolor profundo en el corazón por haberle fallado a nuestro Maestro, por haberle fallado a Dios. Y eso, lo que hace, ese perdón nos transforma en seres humanos radicales, en predicadores radicales,
nos hace cristianos radicales, nos hace creyentes radicales. Si tú no has pasado por un proceso de dolor, que te duele haber fallado a Dios, es muy probable que tú no puedas ser un cristiano radical. Necesitas pasar por un proceso de prueba, y tienes que pasar ese proceso para que tú puedas ser radical. Yo te invito a que busques ser radical, porque ser radical es que la savia de vida, a través de la raíz que es por medio de Jesucristo, llegue a tu vida permanentemente. El plan de Dios es siempre lo mejor. De todas maneras, el plan significa obediencia. Si tú eres obediente, la clave de la obediencia es de verdad ser radical. Ser radical te va a llevar a estar en la presencia de Dios siempre. Vamos a orar. Esta es la palabra que con gozo yo te comparto, porque Dios, estoy seguro que Dios me la ha dado para compartirla contigo. Una palabra más de poder, que transforma, que siembra, que te mueve y que te lleva a buscar más de Dios, que no te deja igual, sino que transforma algo dentro de ti, porque cada vez que la palabra entierra como una espada de dos filos a tu corazón, no te deja igual. Cuando sale, ha dejado una cirugía especial de parte de Dios. Quita tumores de pecado, quita esa falta de entendimiento y te hace algo mejor, de buscar a Dios de una manera diferente. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Yo anhelo, dentro de lo radical que tú me has llamado, quiero seguir caminando en conocimiento, quiero seguir creciendo, quiero seguir avanzando. Yo quiero no soltarme de tu mano jamás. Quiero seguir obedeciendo. Tú dime qué hacer y yo lo hago, Padre. No importa cómo a Juan le sucedió, de verdad tú conoces mi corazón. No importa lo que a Juan le sucedió por obedecerte a ti, tan radical, firme en su fe, que expuso su vida y le cortaron la cabeza. Pero yo sé muy bien en qué lugar, en qué posición él está ahora. Sé que cuando se equivocó David y se arrepintió de corazón, eso llegó a tu presencia. Sé cuando Pedro fue zarandeado por Satanás el diablo y dijo lo que dijo y se arrepintió de haberte visto en alguna parte y todo lo que dijo, pero se arrepintió y eso lo volvió radical. Y todos aquellos seres humanos que hemos pasado por un proceso similar, Padre, yo te pido por todos aquellos hermanos que quieren ser radicales, ayúdales, Espíritu Santo, ayúdales a entender más la palabra y comprender más la Escritura. En el nombre de Jesús.